Shock hipovolímico. Integrantes: Sofía Borda, Ana Castellanos, Angie Duque, Paola Gallego, Paula Guevara y Alexandra Rodríguez. Definición: el estado hipovolímico es un estado de disminución en el transporte de oxígeno a los tejidos, que conlleva a un estado hipóxico. Esto causa a su vez una anaerobiosis celular que por consiguiente producirá una crisis energética por disminución de ATP. Epidemiología. En Colombia se constituye como un problema de salud pública. En el 2003, los más afectados fueron, en un 39% peatones, un 19% pasajeros y motociclistas, un 12% conductores, un 7% ciclistas y un 4% otras personas. Esto además trae grandes repercusiones en la estabilidad económica del país, generando altos costos en sectores como justicia, seguridad y salud. Además, se manifiesta en una pérdida de capital humano y una transición de la pirámide poblacional. Las primeras causas de mortalidad durante las primeras décadas de la vida son por lesiones intencionadas violentas o lesiones intencionadas no violentas. Más del 90% de las muertes por traumatismo se producen en países de bajos recursos, debido a que no suelen aplicarse medidas de prevención y los sistemas de salud son poco preparados. Prevención primaria. Se utilizan estrategias de educación y ejecución dirigidos a la población de riesgo. Estas pueden ser concientización sobre el consumo de alcohol, programas de prevención, violencia y resolución de conflictos, protección de cabeza con cascos mejores diseñados, barreras de aviso, cinturones de seguridad y luces de aviso para frenado. Promoción. En esta se dividen en 3: cursos de primeros auxilios, cumplimiento de la medicación y hábitos de vida saludable, en los que incluyen no consumo de alcohol, no consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo el cigarrillo, una dieta balanceada y ejercicio. Ahora vamos a hablar de las causas. En las causas tenemos unas que no son específicas, como la deshidratación a causa del vómito y la diarrea. Tenemos el desplazamiento de los líquidos hacia el tercer espacio por causa de las quemaduras. Y tenemos las específicas que son de origen traumático y no traumático. Las de origen traumático son las pérdidas masivas de sangre y las no traumáticas, hemorragias gastrointestinales. Tipos de shock. El primero es el shock compensado. Aquí se le llama fase inicial. Entonces los mecanismos que mantienen el gasto cardíaco están aún conservados. El aumento del gasto cardíaco y el volumen sistólico se deben a la activación del sistema simpático adrenal. De la misma manera mejora el retorno venoso, que se manifiesta por la respiración más profunda. Hay una activación del músculo esquelético que produce vasodilatación metabólica en los músculos, que trabaja en conjunto con la vasoconstricción simpática de las vísceras y se mantiene el aumento del flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos. Los signos iniciales: entonces la persona puede presentar taquicardia, taquipnea, oliguria y ansiedad secundaria a la estimulación del sistema nervioso simpático. En los síntomas secundarios son las alteraciones cutáneas que se pueden evidenciar. Acá presentan palidez, disminución en el tiempo de llenado capilar, frialdad, sudoración profusa que produce la vasoconstricción periférica por estimulación del sistema nervioso simpático. El segundo es el shock no compensado. Acá ya empieza una falla en los mecanismos compensadores y esto no permite mantener un gasto cardíaco adecuado. Hay un signo tardío que es la disminución de la presión arterial y hay una pérdida de volemia en 20%. El tercero es el shock irreversible. Acá hay una pérdida de volemia en un 25%. Si no se controla, da lugar a una isquemia celular y puede presentar alteraciones como acidosis, necrosis e insuficiencia de órganos, causando lesiones por el aumento de la reperfusión debido a los radicales libres que se encuentran en oxígeno. Estas anulan la actividad celular total originada por lesiones macrovasculares y acá se presenta una infiltración por neutrófilas. También se pueden presentar alteraciones de la microcirculación. Acá hay una disfunción endotelial por el alta demanda del flujo de oxígeno manifestado por la elevación de la saturación. Podemos evidenciar síntomas como la disminución del nivel de conocimiento, taquicardia, confusión, taquipnea, alteraciones de la vasculatura periférica.
Fisiopatología. Cuando sucede la pérdida masiva de volemia, ocurren una serie de respuestas protectoras en el individuo. Estas se presentarán a continuación. Fases del shock hipovolémico. Fase número 1. Esta corresponde al shock compensado. Se llama vasoconstricción. Esta se da como primera respuesta en los grandes vasos, como los vasoreceptores lo detectan y producen una intensa vasoconstricción. Esta es más marcada en el lecho vascular muscular dérmico e intestinal, con el fin de redistribuir la volemia a los órganos vulnerables como son cerebro, corazón, riñones y pulmones. Esto se conoce como centralización del flujo. A nivel microvascular vamos a encontrar una vasoconstricción pre y postcapilar. Esto lo que altera es el flujo a nivel celular. Si esto persiste, produce dilatación capilar, llevando a un aumento del flujo, produciendo almacenamiento del contenido intravascular y como consecuencia de esto, aumento de la presión hidrostática y posterior el síntoma de pérdida capilar y el edema intersticial. Esto va a haber afectado la entrega de oxígeno a los tejidos. Como sintomatología, en esta fase vamos a encontrar que la frecuencia cardíaca va a estar normal, la tensión arterial normal, el llenado capilar normal, la frecuencia respiratoria la vamos a encontrar entre los valores normales. Aquí lo que vamos a ver alterado es el gasto urinario porque se va a ver aumentado. El paciente va a estar ligeramente ansioso, van a haber desaparición de las venas en las extremidades y el paciente se va a encontrar frío. En cuanto a intervenciones de enfermería, nosotros debemos, como primera medida, administrar coloides. Vamos a tomar o estar pendientes de los signos vitales, verificar la perfusión distal del paciente, controlar el gasto urinario, evaluar el estado neurológico del paciente por medio de la escala de Glasgow y tomar laboratorios. Fase 2. Hipoxia celular, la cual produce vasoconstricción en el territorio esplénico para mantener el flujo adecuado en los órganos vitales. Cuando hay un traumatismo abdominal, aumenta la presión intraabdominal, lo que reduce el flujo sanguíneo en la musculatura intestinal, produciendo una translocación de bacterias hacia los órganos. La hipoxia celular, también llamada shock no compensado, en la cual el aporte de O2 a los tejidos es insuficiente. Se entra en un estado de hipoxia. La célula sigue consumiendo glucosa para producir energía gracias a un mecanismo conocido como metabolismo anaerobio, el cual conlleva a la producción de ácido láctico y potasio, lo cual produce un agotamiento de ATP, se reduce el sustrato para los procesos metabólicos y por último se produce una disfunción en la membrana celular. En cuanto a la fosforilación oxidativa, esta depende del piruvato, en donde 2 ATPs y lactato más tarde se acumularán y producirán una acidosis metabólica, en la cual se verá alterado el funcionamiento celular. Entonces la primera alteración se da porque la membrana va a perder selectividad y permite el ingreso de calcio. La bomba de sodio ATPasa se verá alterada, produciendo la expresión de receptores inflamatorios que se activan gracias a proteínas intraplasmáticas y la transposición nuclear. Las proteínas son kappa, beta y alfa, lo cual va a producir la activación de enzimas lisosomales. Si el shock es lo suficientemente grave, puede producir la muerte de las células del todo el cuerpo. En grados menos graves, la actividad mental se ve afectada, culminando en coma y disminución de la capacidad de trabajo muscular. En cuanto a los signos y síntomas, el paciente va a presentar hipotensión, taquicardia, aumento del lactato sanguíneo, llenado capilar lento, frecuencia respiratoria de entre 20 y 30 respiraciones por minuto, gasto urinario de 20 a 30 mililitros hora, estado mental, el paciente va a estar ansioso en un grado moderado, los pulsos periféricos van a estar disminuidos, la arritmia, va a haber debilidad muscular y va a haber palidez cutánea. En las intervenciones de enfermería, entonces está colocar al paciente en posición de Trendelenburg con el fin de optimizar la perfusión cerebral
y minimizar la demanda miocárdica de oxígeno. También está monitorizar los signos vitales, monitorizar el estado hemodinámico del paciente, administración de cristaloides, administración de hemoderivados y asegurar que los hemoderivados estén a la temperatura del paciente. Los cambios metabólicos. Los cambios metabólicos se dan por la pérdida de más del 20% de la boleta. Estos son mecanismos que se activan porque son mecanismos reguladores y protectores. Estos son mediados por la secreción de catecolaminas endógenas como respuesta al estímulo nervioso simpático. Además de ser responsable de la vasoconstricción sistémica, estimula la liberación de cortisol, insulina y glucagón. Esto lleva a una hiperglicemia, lipólisis y resistencia a la insulina. La fuente de energía, como ya lo sabemos, es la transformación de las proteínas musculares en aminoácidos de tipo alanina y glicina, en el caso de los pacientes en shock hipovolémico. Estos son transportados al hígado y en el ciclo de Cori son convertidos en energía por medio de la gluconeogénesis. Los ácidos grasos que están en la sangre son transportados al hígado, con el fin de que en el ciclo del ácido carboxílico sean convertidos en glucosa para darle energía a las células del cuerpo. La fase 3 se trata de acidosis metabólica, en donde se va a presentar una hipoperfusión, la cual va a llevar a que a que haya una activación del ciclo de la glucólisis anaerobia. En este ciclo pues se va a aumentar la producción de lactato. Cuando hay una producción de lactato en exceso, este va a ser infrautilizado por la oxidación mitocondrial, la cual pues nos va a llevar a una acidosis láctica con una hipoxia tisular. Como sintomatología pues vamos a encontrar las pruebas de laboratorio, que es el aumento de plaquetas y de leucocitos. Vamos a encontrar también disfunción gastrointestinal, oliguria, sequedad en piel y mucosas, compulsión, disminución de la tensión arterial. Se va a presentar una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto. Vamos a tener un llenado capilar disminuido. La frecuencia respiratoria va a estar entre 30 a 40 latidos por minuto y el gasto urinario lo vamos a encontrar entre 5 a 10 mililitros hora. También vamos a encontrar fasias hipocráticas, vamos a encontrar polimorfonucleares como los neutrófilos aumentados o la deformidad eritrocitaria. En la parte de intervenciones, tenemos la administración de cristaloides más sangre, la elaboración de los signos vitales como es el pulso, la respiración, la temperatura corporal y la tensión arterial, la administración de bicarbonato de sodio para manejar la acidosis metabólica y la monitorización de la actividad cardíaca. En la fase 4 pues vamos a encontrar ya un shock irreversible en el cual pues se va a presentar una falla multisistémica. En esta falla multisistémica pues nos vamos a encontrar diferentes órganos afectados, que más adelante pues le voy a hablar de los órganos que vamos a encontrar afectados como tal. Y esto pues va a llevar también a la muerte del paciente en shock. Como síntomas, vamos a encontrar una frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto, una tensión arterial menor a 40 milímetros de mercurio, un gasto urinario despreciable. Vamos a encontrar, el paciente va a estar en estado mental letárgico y vamos a encontrar fasias hiposiáticas. En intervenciones de enfermería, vamos a encontrar la administración de cristaloides más sangre, la monitorización del estado hemodinámico, la administración de hemoderivados y la monitorización de signos vitales. Como órganos que sufren deterioro, pues vamos a encontrar que está el cerebro, el corazón, el páncreas, los pulmones, los riñones y el hígado. Como tal, pues en el corazón se va a presentar una disminución en el volumen, también en el latido. Esto es a consecuencia que hay una disminución de la precarga. Esto se ha debido a un deterioro de la distensibilidad y una depresión en la función miocárdica por la activación de las interleuquinas.
Otro de los órganos pues se va a ver también afectado el intestino. Esto pues es debido a que el intestino va a ser como el órgano sacrificado en el shock. Esto es porque es exclusivo y de la centralización del fluido como tal. Esto se presenta debido a una isquemia que va a llevar a la destrucción del enterocito. Este va a facilitar la translocación inflamatoria para perpetuar la reacción inflamatoria o la falla de los diferentes órganos. También su función local es la absorción en piel y pues obviamente también transitoria. Los pulmones pues se van a ver afectados, ya que pues va a haber un aumento de la ventilación minuto que posteriormente pues va sucediendo, y ya que pues es un mecanismo de defensa ineficiente por el daño de la barrera alveolo-capilar. Esto pues lo que va a hacer es que va a producir la pérdida de líquido alveolar, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, y esto va a ser iniciado por los leucocitos activados. El riñón como tal, pues lo que se va a presentar es un trastorno en la autorregulación, su flujo de distribución, o cuando se va a distribuir a la médula, pues este va a ser vulnerable en su proporción, y así pues se va a disminuir el flujo glomerular en la tasa de filtración glomerular. En el cerebro pues vamos a encontrar que va a haber una disminución de la presión de perfusión. Esto es debido a la caída de la presión arterial y de la baja entrega de oxígeno como tal. Pues por trauma pues se va a ver comprometido cráneoencefálico. Entonces va a haber compromiso cráneoencefálico como tal. Esto es debido a que la barrera hematoencefálica se destruye y permite la entrada de líquido. Esto va a hacer que se presente una isquemia cerebral. En el páncreas lo que se va a generar es una isquemia, que esta se puede activar, o que se activa como tal la cadena de la tripsina. Esto va llevando a una pancreatitis hemorrágica con graves consecuencias como tal. Este evento es raro que suceda, pero pues en tal caso pues hay pocas ocasiones que se presenta. Como tal, en el hígado pues se va a presentar, va a ser hipóxico, pues ya que sufre trastornos en su función fagocitaria, permitiendo el paso de las bacterias del intestino, lo cual va a causar o va a marcar una gravedad para la perpetuación de la inflamación como tal. Bueno, en una zona pues lo que va a hacer es que va a sufrir como rápidamente la isquemia, y en esta se va a presentar una frecuencia o una necrosis hepatocelular. ¿Cómo se diagnostica el shock hipovolémico? Acá se deben evaluar 4 parámetros. El primero es la capacidad de la compensación de los pacientes a través de los gases arteriales. El segundo es el pulso. Acá se va a encontrar débil y rápido debido al porcentaje de pérdidas sanguíneas. El tercero es la pérdida de líquidos, que se evalúa a través de la hemorragia. El cuarto es la tensión arterial. Acá se divide en 3: la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica y la tensión arterial media. La tensión arterial sistólica debe estar menor de 90 milímetros de mercurio. La tensión arterial diastólica debe estar mayor a 40 milímetros de mercurio, y la tensión arterial media debe estar menor a 60 milímetros de mercurio. Bueno, para el tratamiento se van a tener en cuenta 3 principales objetivos. Como primero vamos a mantener adecuada oxigenación, controlar las hemorragias y restablecer el gasto cardíaco. Vamos a explicar cada uno de ellos. Para mantener la oxigenación adecuada, vamos a tener en cuenta que los pasos a seguir es medir la saturación de hemoglobina a través del pulsoxímetro, y también vamos a tener en cuenta que se va a hacer oxigenoterapia de 3 a 5 litros por minuto.
Para el control de las hemorragias se va a tener en cuenta los principios básicos que son presión manual directa sobre la herida para evitar la hemorragia, y también se van a tener en cuenta las intervenciones quirúrgicas de urgencias. Para establecer y mantener el gasto cardíaco se van a usar soluciones cristaloides y reposición de líquidos endovenosos. Como soluciones cristaloides isotónicas tenemos el cloruro de sodio al 9% y lactato de Ringer. Estas se van a distribuir equivalentemente entre el espacio extracelular y preferiblemente van a aumentar el líquido intersticial. Se debe tener en cuenta que se debe hacer una sueroterapia adecuada. Bueno, para la reposición de líquidos endovenosos tenemos dos tipos, los coloides y los líquidos con hematíes. Entonces en los coloides vamos a tener como productos el plasma, la albúmina, las dextrosas y el almidón. Las características de este es que van a aumentar el volumen intravascular y los líquidos van a ser más eficientes para aumentar el gasto cardíaco. En caso de que necesite transfundirse sangre, se va a administrar sangre O negativo para evitar algún efecto adverso. También debemos tener en cuenta que se debe valorar los glóbulos rojos, que no vaya a estar menor a la hemoglobina no puede estar menor a 10 gramos sobre decilitro, y el hematocrito no puede estar menor a 30 gramos sobre decilitro. También tenemos que tener en cuenta que para la administración de glóbulos rojos no nos va a reponer el volumen de sangre que se pierda en el paciente, sino solo nos va a ayudar a mejorar el transporte de oxígeno en la sangre. A 4 unidades de glóbulos rojos que se administran, se debe administrar una unidad de plasma fresco, y por cada 5 unidades de sangre que sean administradas se debe administrar 1 gramo de calcio. Si hay sangrado por alguna coagulopatía, se debe transfundir plasma fresco congelado entre 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso del paciente. Como diagnóstico de enfermería tenemos que hay déficit de volumen de líquido relacionado con pérdida de actividad de volumen del líquido y disminución de la tensión arterial, diuresis, presión vascular central, disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, como interacciones, vamos a explicar cada una de ellas. Tenemos la primera, que es el manejo de la hipovolemia, que se va a tener en cuenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión vascular central, la presión arterial, el gasto cardíaco, los signos de deshidratación, que son sed, boca seca, saliva espesa, mareo, dolor de cabeza. También vamos a tener en cuenta la pérdida de líquidos. En la pérdida de líquidos se va a observar la herida o el trauma que tenga el paciente para saber cuánto está perdiendo. Para esto también se va a usar la posición de Trendelenburg, que nos va a ayudar a que la sangre circule mejor. También se debe tener en cuenta que hay que tener un acceso intravenoso en el cual esté permeable, y se debe hacer una administración de líquidos endovenosos. Como ya lo habíamos dicho, deben ser cristaloides isotónicos. El manejo del shock según el volumen, entonces se debe evitar la pérdida de volumen sanguíneo, los niveles de hematocrito y hemoglobina deben ser registrados. También se va a tener en cuenta los laboratorios de gases arteriales, ya que por la pérdida de volumen vamos a poder observar una acidosis metabólica. También se va a hacer un perfil sérico, se va a mirar el APT, el tiempo de prototrombina, y también se van a mirar los perfiles metabólicos. Se debe observar también que la tensión arterial debe estar entre 90 milímetros de mercurio y 60 milímetros de mercurio. También se debe, como ya lo habíamos dicho en el anterior, se van a administrar líquidos endovenosos y cristaloides, hemoderivados y oxígeno. Como administración de hemoderivados vamos a tener que verificar la orden médica
historial de transfusiones del paciente, se debe también firmar el consentimiento informado y se debe tener en cuenta los días correctos de administración. Esto se tiene en cuenta para evitar algún efecto adverso en el paciente. También se debe tener un monitoreo de signos vitales durante y después de la transfusión y durante la transfusión y volumen, la duración de la transfusión y el volumen transfundido del paciente. Y eso es todo, gracias.